Bueno y chicos, hoy vamos a hablar sobre el potencial eléctrico y el diferencial de potencial. ¿Listo? El potencial eléctrico en sí, para tener en cuenta, es lo siguiente. Se toma como analogía a la energía potencial gravitacional, donde actúan fuerzas conservativas. Es decir, tengo acá mi Tierra, ¿cierto? Mi super Tierra. Y en esta Tierra resulta y sucede lo siguiente. Si vemos, en forma analogía, a medida que nos alejamos de nuestro campo gravitacional, ¿cierto? Nuestra aceleración de la gravedad va a ser mucho menor, ¿cierto? Acá es donde convergen y divergen. Entonces, vamos, acá sería nuestro polo positivo y acá sería nuestro polo negativo. Es un ejemplo. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Siempre que se hable de la cantidad de electrificación se hablará sobre la carga. Entonces, cantidad de electrificación igual de electrificación es igual a la carga. ¿Listo? Y siempre que escuchemos hablar de que de grado o estado de electrificación en los libros y demás, grado o estado de electrificación, hablaremos específicamente de qué, del potencial eléctrico. ¿Y qué me indica? Pues sencillo. Este me va a indicar básicamente lo siguiente: la magnitud que caracteriza el estado de electrificación. Es una magnitud que caracteriza el estado. ¿Listo? Entonces, continuando, volvemos por acá. Hagamos esto y tenemos en cuenta lo siguiente. Por lo tanto, la cantidad de electrificación, ¿cierto?, exigirá una causa. Recordemos, cantidad de electrificación, o sea, la carga exigirá una causa, ¿cierto? Y se demuestra con la ley de Gauss en diferentes superficies, que fue lo que vimos en clases pasadas. Bueno, recuerden, la teoría de campos considera que las diferencias de potenciales se distribuyen en el medio que las separa a los conductores. ¿Cómo así? Veamos acá. Entonces, esto era lo de la Tierra, ¿cierto? Entonces, acá tenemos lo de la Tierra. Sin embargo, como estamos hablando en términos de electrificación, entonces tenemos acá una partícula positiva, ¿cierto? Y acá una partícula negativa. ¿Ok? Negativo y positivo. Ok. Siempre que tengamos unas partículas o unos elementos, ¿cierto?, habrá algo que sucede en el medio. En este caso va a pasar lo siguiente. Voy a marcarlo con colorcitos diferentes. A medida que se aleja, ¿cierto?, nuestro campo eléctrico se hace mucho más débil. Y de igual manera acá, a medida que nos acercamos más a nuestra superficie o a nuestra carga, el campo eléctrico será mucho más intenso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Ok, partamos de lo siguiente. Si yo digo lo siguiente, acá esta sección va a tener un potencial diferente al de acá. Las líneas que están marcadas, o sea, en este caso de rosa o de azul clarito, me indican es el potencial. O sea, estas son las líneas equipotenciales. X se refiere a misma potencia, a mismo valor en este caso. ¿Listo? Entonces, el potencial de acá, o sea, de esta línea de esta circunferencia, es la misma para toda esta circunferencia. De igual manera, pero acá en esta tiene otro grado de potencial, pero es igual en toda la circunferencia. Y aquí tendría otro potencial diferente. ¿Listo? Al igual que en la de azul. Acá tiene un potencial,
¿cierto? Diferente a este otro potencial de la región marcada circular, y acá otro. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, B1, o sea, potencial 1, potencial 2 y potencial 3 hacen referencia a las líneas equipotenciales, o sea, las circunferencias. Cada una de las circunferencias tiene una línea equipotencial. ¿Listo? Entonces, donde en este caso B1, en ambos casos, al estar más cerca a la carga, vamos a tener lo siguiente. Pues va a ser mucho mayor mi potencial, mayor potencial. ¿Ok? Entonces, esto es en términos electromagnéticos, ¿cierto? Lo que está en el lado derecho, y en el lado izquierdo es en términos de ¿qué? Gravitacionales, ¿cierto? Donde ¿qué? A medida que yo me alejo de la Tierra, pues voy a obtener una energía potencial diferente. Entonces acá sería una energía potencial diferente. ¿Listo? O sea, U1 es diferente a U2 a U3. ¿Qué sucede? En términos de gravitación terrestre, pues a mayor distancia, ¿cierto? O a mayor altura, pues nuestro potencial o energía potencial va a ser mucho mayor. Es una analogía. ¿Por qué utilizamos la mecánica? Claro, la utilizamos para poder describir fenómenos electromagnéticos que a simple vista son chispas, cargas, atracciones y repulsiones. Por eso se hace uso de esto. Continuamos. Entonces, vamos por acá de nuevo y tenemos lo siguiente. Frente a eso, hago dos distinciones. Sabiendo eso, esto sería en la forma eléctrica, ¿listo? Y lo de la izquierda sería en la forma ¿qué? Gravitacional, ¿listo? O terrestre. Entonces, como les había manifestado, el trabajo, que es igual, pues ustedes lo conocen como el producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Sin embargo, bueno, en términos ya más elaborados, es básicamente la integral de ¿quién? De dos puntos, uno inicial, que es la altura inicial, y uno final, que es la altura final. ¿De quién? Del producto punto entre la fuerza y el desplazamiento. Como estamos hablando en términos de conservativos, o sea, que no hay disipación, se van a igualar a cero. Cuando yo hago esa integral, pues ustedes van a llegar a lo siguiente. Sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto? Bueno. Y como yo estoy integrando respecto a una altura, pues voy a obtener el siguiente resultado. Entonces, me quedaría el trabajo, básicamente es que las constantes, que en este caso sería la fuerza, ¿cierto? Va a salir de ahí. Bueno. Pero vamos a integrar en este caso con relación a la distancia. La integral de dr va a ser r. ¿Listo? Y si yo lo reemplazo, pues va a ser lo siguiente. La fuerza, en este caso la fuerza gravitacional, o sea, por acción de la gravedad, sería masa por gravedad. Por el dr, la integral de dr es r. O sea, básicamente la variación, en este caso, de alturas. Delta es variación, entonces variación de alturas. Variación de alturas me refiero a quién? Pues altura entre la altura inicial y la altura final. ¿Listo? Esto sería en términos terrestres, ¿cierto? O sea, lo que conocemos comúnmente como ¿qué? Lo conocemos comúnmente como... Borramos por acá. Lo conocemos como comúnmente ¿qué? Que el trabajo, o sea, la acción o el mecanismo de intercambio de energía que hace que me lleve un objeto desde este punto inicial, ¿cierto? Hasta este punto final, entonces adquiere una energía. Bueno, o sea, en este caso me estaría indicando que el trabajo es igual a la variación de la energía potencial. ¿Listo? ¿A qué se refiere el menos? El menos se refiere es porque ¿qué? Porque va de ¿qué? De menor a mayor. ¿Listo? Ok, de menor a mayor energía potencial. ¿Listo?
Esto es en términos de gravitación, ¿listo? Bueno, como les comentaba, pues entonces en la parte eléctrica volvemos a hacer uso ¿de quién? De la mecánica. Pues sabemos lo siguiente, que el trabajo es igual a ¿qué? Vuelvo y juega, repetimos. H1, bueno, X1, como quieran verlo, entre los dos puntos de integración. Entonces el trabajo es igual a ¿qué? A la fuerza. Pero como es eléctrico, a la fuerza ¿qué? Eléctrica, que ya conocemos la ecuación, ¿cierto? Por la variación de ¿qué? De su espacio, de su desplazamiento. Eso es igual a ¿qué? A cero. Vuelvo y digo, esto es un sistema conservativo, ¿ok? Por conservación de la energía. Si hacemos esta integral, pues sabemos lo siguiente, que la fuerza eléctrica sale de esa integral, ¿cierto? Al ser una constante, y vamos a integrar entre límite inferior, que es a punto 1, y límite superior, que es punto 2. ¿De quién? De dr. Entonces, vuelvo y les comento, la integral de dr siempre va a ser igual a ¿qué? A r. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Bueno, entonces, el trabajo va a ser igual a ¿qué? Básicamente lo siguiente, a menos, vuelve y juega. Si vemos acá, menos en la de gravitación y menos en la eléctrica van a algo en común. Menos que la fuerza eléctrica. Bueno, entonces la fuerza eléctrica que quedaría, ¿cierto? Por el dr, o sea, la integral de dr de este segmento, o sea, de este pedacito de nuestra superficie o lo que sea, es r. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes se acuerdan, como yo les decía, oiga, yo siempre que es lo que les pido a ustedes, que tengan fake, o sea, la fuerza eléctrica es igual a ¿qué? A la carga por el campo eléctrico, ¿cierto? Si lo reemplazamos acá, tendríamos lo siguiente, que el trabajo es igual a ¿qué? A menos, ¿por qué el menos? Porque a de menor a mayor potencial, se dirige eso. Menos que la carga por el campo eléctrico por, en este caso sería ¿qué? Por mi altura, o sea, por mi variación, ¿cierto? O sea, en este caso, el dr básicamente ¿a qué me refiere? A la variación del potencial. O sea, cuando ustedes tengan esta multiplicación de ¿qué? Básicamente, multiplicación de carga por el campo eléctrico por R, o sea, en este caso es la variación de potencial. Esto es la variación de potencial. Tendríamos lo siguiente. Borramos acá y vamos a llegar a nuestra ecuación general de la fuerza del potencial eléctrico. O sea, el trabajo me va a quedar igual a ¿qué? Si yo paso a dividir este término, me quedaría el trabajo sobre la carga es igual a ¿qué? A menos la variación de potencial. ¿Listo? Menos la variación de potencial. O sea, esto es básicamente mi primera ecuación. O sea, yo lo puedo ver así. El trabajo es igual a ¿qué? A menos la variación de potencial. Me refiero a ¿qué? A potencial mayor menos el potencial, o bueno, el potencial final menos el potencial inicial, ¿cierto? Por la carga. En algunos de los libros ustedes lo verán sin el menos. ¿Por qué? Porque se hace un tratamiento del signo. Entonces me quedaría que, pues sería el trabajo es igual al potencial inicial menos el potencial final. ¿Por quién? Por la carga. Eso es así a grandes rasgos. Entonces, ¿ok? Entonces, eso es lo que me indica básicamente. Entonces, cuando ustedes vean en forma de gravitación, pues sabemos que la variación de potencial es masa por gravedad por altura, ¿cierto? Sin embargo, en términos eléctricos, cuando ustedes vean la variación del campo eléctrico, ¿cierto? Por la distancia o lo que tengamos ahí, es básicamente la variación de potencial, que es delta V, como lo hemos visto acá, ¿listo? Esta es la primera ecuación, entonces, el trabajo es igual a la variación de potencial, ¿cierto? Entre dos puntos por su carga. Eso es así a grandes rasgos. Entonces, para tener en cuenta, la energía potencial se define como, borro por acá ahora sí, porque ya no necesitamos de la analogía. La energía potencial
se define como la variable de transformación que surge de las configuraciones de posición debido a un estrés del medio y que por medio del trabajo, o sea, nuestro mecanismo de intercambio de energía, se ven reflejados los cambios. Conclusión: una carga aplicará o ejercerá una fuerza sobre cualquier otra carga y la energía potencial surge como la interacción del conjunto de cargas. Entonces ese es. Entonces, por ejemplo, si fijo cualquier punto del espacio, ¿cierto? Una carga positiva, entonces cualquier otra carga positiva que se traiga a su cercanía, por ejemplo aquí, ¿cierto? Experimentará una fuerza de repulsión, porque es como si fuera una carga de prueba, ¿cierto? Una fuerza de repulsión y por lo tanto tendrá energía potencial, ¿no? O sea, va variando en las diferentes superficies. O sea, lo que acabé de hacer de este colorcito, esas son las líneas equipotenciales. Sin embargo, para llevar de una línea equipotencial a otra, pues acá necesitamos realizar un trabajo. ¿Listo? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Bueno, esto es entonces lo que tenemos hasta el momento. Entonces, según nuestra tablita de fórmulas, tenemos nuestra primera fórmula, que es la del trabajo. ¿Listo? Bueno, borramos por acá. Turno. Seguimos. Les dejamos acá mi tablita de fórmulas. Sin embargo, en los apuntes que se envíen por la plataforma, ahí estará. ¿Listo? Bueno, ¿en cuanto a qué? Listo. El potencial de una carga de prueba, ¿cierto? En las interacciones de una fuente de carga será. Bueno, entonces, sabemos lo siguiente, que la energía potencial, ¿cierto? Que en este caso el trabajo es igual a ¿qué? A la energía potencial eléctrica. ¿Listo? A la variación de la energía potencial eléctrica. ¿Ok? Me dice lo siguiente, la energía potencial eléctrica, que se hablan mismas energías, o sea, que el trabajo, entonces es igual a la integral de ¿quién? De nuestra posición 1 con nuestra posición 2. ¿De quién? De la fuerza eléctrica por la distancia. ¿Listo? Si yo hago esa integral, me tendría lo siguiente. Bueno, entre el punto inicial y el punto final, sabemos que la fuerza eléctrica es igual a la constante Coulomb por la carga de prueba, o la carga 1, ¿cierto? O la carga 2, ¿cierto? Sobre la distancia al cuadrado, por el dr. Esta noción de integral, ¿cierto? Esta noción de integral tenemos lo siguiente. ¿Qué pasó acá? Esta noción de integral tendremos lo siguiente. Cortar. Que los términos que no son constantes, o sea que son constantes en este caso, serían los siguientes. Las cargas, ¿cierto? Y la constante de Coulomb. Entonces, por lo anterior, la energía potencial eléctrica sería igual a ¿quién? Salen de mi integral estos dos términos y los voy a integrar a este término, o sea, a 1 sobre r al cuadrado, o sea, la distancia de separación, con relación a ¿quién? A dr. Siempre cuando vayamos a integrar debemos mirar que nuestro diferencial, ¿cierto? Sea igual al término que vamos a integrar. Si no, entonces no podemos realizarlo, tendríamos que hacer algunas transformaciones. Bueno, entonces la energía potencial eléctrica va a ser igual a la constante Coulomb por las dos cargas que interactúan. ¿Entre quién? Entre el punto inicial y el punto final. Si yo aplico la propiedad de la división, ¿cierto? En cuanto a lo de las potencias, pues me quedaría que ¿qué? Lo subo al numerador y me quedaría r a la menos 2 por dr. Como he manifestado en clases anteriores, la integral de r a la menos 2, o bueno, de cualquier término algebraico va a ser que n más 1, ¿cierto? Donde n es la potencia que tenemos sobre n más 1. En este caso, si vemos, pues la energía potencial eléctrica va a ser igual a ¿qué? Constante de Coulomb por la interacción de las cargas por... bueno, según este valorcito me indicaría r menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. O sea, me quedaría la integral r de ¿quién? De menos 1 sobre menos 1, ¿cierto? ¿Qué significa? O sea,
Cuando yo hago esa integral me queda 1 sobre r, pero acá me indica este signo, o sea, es negativo. O sea, la integral de r a la menos 2 o de 1 sobre r al cuadrado es 1 sobre r negativo, ¿listo? Entonces sería, esto sería menos esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Lo siguiente, cuando ya he hecho la integral, ¿cierto? Como les había manifestado lo siguiente, vamos a borrar acá, ahora vamos a hacer lo siguiente. Upa, ¿qué pasó aquí? Disculpen, chun. Ok, cuando yo ya he hecho esa integral, ¿cierto? Entre el punto inicial y el punto final, pues resulta y sucede que me va a quedar básicamente la energía potencial eléctrica como que, como lo siguiente. Bueno, si se acuerdan anteriormente acá había un menos, entonces, ¿qué sucede? Menos por menos, pues más, nos cancela. O sea, la energía potencial eléctrica, ¿cierto? Me quedaría la variación, ¿cierto? De las energías potenciales. O sea, esta es la ecuación de la energía potencial eléctrica. O dicho de otra manera, es igual a ¿qué? A la constante de Coulomb por la carga, ¿cierto? Por la interacción de las cargas sobre la distancia. Y esta, la energía potencial eléctrica, es un escalar. Entonces tengan en cuenta eso, es un escalar. Bueno, cuestiones académicas por ahí que me llamaron. Ok, continuando. Entonces, sabemos que entonces la energía potencial eléctrica es un escalar. ¿Listo? Entonces al último dejo la lista de las ecuaciones. Esta ecuación que me indica, si vemos, acá la R me indica lo siguiente, que la relación entre la energía potencial eléctrica es inversamente proporcional a la distancia. O sea, a mayor distancia, menor energía potencial eléctrica. ¿Listo? Ok. Entonces, si sabemos entonces que la energía potencial, ¿cierto? Que se establece con la relación del trabajo, es igual a ¿qué? A la variación de potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces, tenemos lo siguiente, que al reemplazar esta ecuación sobre esta ecuación, ¿cierto? Voy a obtener que el diferencial de potencial, o sea, esto es diferencial de potencial, es igual a ¿qué? A la constante de Coulomb por las cargas dividido la distancia sobre la carga. O sea, se me van a cancelar las cargas y me va a quedar que esto sería mi, básicamente, ¿qué? Diferencial de potencial. Este es mi diferencial de potencial. ¿Listo? Entonces ya tenemos varias ecuaciones. Por un lado tenemos la del trabajo, por otro lado tenemos la energía potencial eléctrica, ¿cierto? Y finalmente esta variación que significa que diferencial de potencial, a lo que ustedes conocen como básicamente como voltaje, es el mismo diferencial de potencial. ¿Listo? Entonces para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, continuando, entonces el diferencial de potencial básicamente ¿qué me indica? Pues es el trabajo, o sea, si yo tengo acá la carga, ¿cierto? Y acá tiene un diferencial de, bueno, un potencial eléctrico, ¿cierto? Y resulta y sucede que a medida que se desplaza, ¿cierto? Acá va variando nuestro potencial. En inmediaciones, o sea, en el estrés que hay acá entre el potencial 2 y el potencial 3, o entre el potencial 2 y el potencial 1, pues para poder llevar esa carga o esa variación, ¿cierto? Necesita de un trabajo. Entonces, bueno, si hace un trabajo para llevar del potencial 1 al potencial 2, ¿cierto? Y el potencial 2 al potencial 3, me indica lo siguiente, que el diferencial de potencial, entonces, se va a representar con las siguientes unidades. Joules, que son unidades de ¿qué? De energía sobre Coulomb. Dicho de otra manera, mi tío volts. ¿Listo? De Alejandro Volta, por eso es. O sea, antes el flujo de corriente circulaba, para que lo tengan en cuenta, circulaba de negativo a positivo, luego cambió de convención. Bueno, eso lo veremos después en circuitos. Conclusión. Bueno, veamos por acá. Epa. Entonces, para
tener en cuenta nuestro diagrama o gráfico, ¿cierto? Esta es mi carga positiva. Vamos, esta es mi carga positiva. Acá son los potenciales, ¿cierto? Cada potencial tiene un valor diferente, como lo que ustedes hicieron en Quickfield, ¿cierto? Y como es una carga positiva, pues significa que el campo eléctrico va en dirección de nuestra carga. Esta carga emana, ¿cierto? O sea, sale. Y este punto es importante. Siempre, básicamente, que el campo eléctrico es perpendicular ¿a qué? Al potencial, o sea, a las líneas equipotenciales. Es perpendicular a las líneas equipotenciales. ¿Listo? Por eso es. Pueden verlo ahí con Quickfield. ¿Listo? Es eso. ¿Ok? Cuando yo me refiero a las superficies o líneas equipotenciales, indican un mismo valor eléctrico en cada región. O sea, la región de acá tiene el mismo valor, o sea, B3. La de acá tiene otro valor, que sería B2. Y la de acá, otro valor, que sería B1. Bueno, para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Listo? Entonces, y se relacionan con el trabajo para llevar la carga desde el punto A. O sea, si yo tengo acá mi carga aquí, en el punto A, ¿cierto? Al punto B, digamos hasta acá. Entonces, acá hubo un trabajo, ¿cierto? Para llevar esa carga desde ese punto A hasta ese punto B. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Si yo veo eso, entonces, conclusión. El diferencial de potencial es igual a ¿quién? Al trabajo, ya no es energía potencial eléctrica, ¿listo? Sobre la carga. O sea, si yo ya sé cuál es el trabajo, ¿cierto? ¿Qué es el trabajo? Ya lo habíamos visto. Pues el diferencial de potencial es igual a ¿quién? A la carga por el campo eléctrico por nuestra variación de posición, ¿cierto? Sobre la carga. O sea que el diferencial de potencial viene siendo ¿qué? Esta ecuación. Diferencial de potencial sería ¿qué? El producto entre el campo eléctrico, ¿cierto? Por la distancia, más conocido como bet. ¿Listo? Bet. Entonces, ¿cómo saber el potencial eléctrico en cualquier región? Bueno, no tanto el potencial, el campo eléctrico. Pues sencillo, para hallar el campo eléctrico en cualquier región debo hacer lo siguiente. Bueno, pongo acá digamos mi multímetro. Aquí está la pata negativa del pata positiva del multímetro y acá está la pata negativa del multímetro. Entonces, acá me va a arrojar un diferencial de potencial, ¿cierto? En esta región. ¿Qué sucede? Bueno, lo único que tienen que hacer ustedes es que medir desde donde estaba, ¿cierto? Desde donde está la pata positiva de nuestra fuente hasta donde yo medí mi potencial. Y ahí con eso yo puedo inclusive despejar o hallar que el campo eléctrico en esa región. O sea, cuánto es lo que vale en este punto. Esto es como para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces el campo eléctrico surge la teoría de campos. Cuando yo hablo de teoría de campos es básicamente que debido a que este permea el espacio y este a su vez ejerce una fuerza sobre otra carga. O sea, el medio juega ahí un papel importante. No es lo mismo hacer la interacción con aceite que con agua. ¿Listo? Finalmente, entonces, para que lo recuerden, el potencial mide las causas. Habla de las degradaciones, ¿cierto? Es muy similar a las temperaturas, pero es una magnitud extensiva. Cuando yo me refiero a extensiva es que va sumando o va restando, o sea, va variando básicamente. ¿Listo? Bueno, entonces, según nuestro orden de ideas, ¿cuáles serían nuestras ecuaciones como para que lo registren? Ecuación 1. Nuestra ecuación 1 es la ecuación asociada al trabajo. El trabajo básicamente es que menos la variación de potencial por la carga. ¿Listo? Esa es mi ecuación 1. O dicho de otra manera, el potencial de A, ¿cierto? Menos el potencial de B.
por la carga. Esta es la misma ecuación 1. ¿Listo? Ok. La ecuación número 2. La ecuación número 2 que tenemos es que la energía potencial eléctrica, y esa va a ser ¿quién? La constante Coulomb por la interacción de las cargas, ¿cierto? Sobre la distancia. Ok. Es para que lo tengan ahí en cuenta. Ok. Bueno. Ahora, nuestra ecuación número 3. Esto es mi 2, o sea, la energía potencial eléctrica. ¿Listo? Ahora, la ecuación número 3 que vamos a utilizar es la siguiente. El potencial, ¿cierto? O el diferencial de potencial, ¿cierto? O el potencial eléctrico, como algunos lo conocen, es igual a la interacción entre la carga, la constante Coulomb y la distancia. Esta es mi ecuación número 3. ¿Listo? Siguiendo ese orden de ideas, cuando ustedes hablen de potencial, ¿cierto? De potencial, vamos a hablar en términos de energía, de joules sobre Coulomb, o sea, volts. ¿Listo? Cuando ustedes hablen de potencial eléctrico es volts, al igual que diferencial de potencial, o sea, volts. ¿Listo? Pero la energía, como estamos hablando de energía potencial, a eso se va a trabajar en joule, al igual que el trabajo en joule, para que lo tengan en cuenta las unidades. ¿Listo? Y continuando con ese orden de ideas, mi ecuación de diferencial de potencial, ¿cierto? En función del campo eléctrico y de la distancia de separación va a ser esta, o pues esta, ¿cierto? Eso como lo habíamos visto. O sea, realmente, ¿cuáles son las ecuaciones? Ecuación 1, en función del trabajo. Ecuación 2, energía potencial eléctrica, que se dan en joules, ambas. Ecuación 3, que es el potencial eléctrico, que se da en volts. Y ecuación 4, que es el diferencial de potencial, que también se da en volts. Entonces, con esas ecuaciones podemos realizar lo que viene a continuación. Entonces, vamos con un nuevo ejemplo. Dice, a una distancia, ¿cierto? De 10 centímetros, entonces yo hago la figurita. Tengo acá, a una distancia de 10 centímetros se encuentra una carga ¿de qué? De 6,5 por 10 a la menos 8 coulombs. Entonces acá se encuentra una carga. Aquí está mi origen, ¿cierto? Me dice que a 10 centímetros se encuentra una carga de 10 centímetros. Es positiva en este caso. 6,5 por 10 a la menos 8 coulombs. Listo. Dice determinar el valor del potencial eléctrico a esa distancia. Bueno, si me habla de potencial eléctrico sería mi ecuación básicamente número 3. Reemplazar constante de Coulomb con la carga dividido la distancia de separación, que sería 10 centímetros. Listo, es solamente para saber eso. Recuerdo, el potencial eléctrico, pues básicamente, en este caso, me habla de el valor, o sea, la magnitud de ese punto. No me indica dirección. El que me indica dirección es el campo eléctrico. Entonces, si yo reemplazo, sería la constante Coulomb 9 por 10 a la 9, por la carga 6,5 del ejemplo, por 10 a la menos 8, dividido 0,1. Recuerdo que como 10 centímetros hay que pasarlos a metros, pues es lo mismo decir que 0,1 metros. Y al despejar eso, me daría que ¿qué? Mi potencial eléctrico sería que de 5850 volts. 5850 volts. ¿Listo? Es eso. O sea, ese es el valor justamente 10 centímetros. A medida que entonces yo me alejo, pues mi potencial se va a hacer ¿qué? Mucho más grande o mucho más pequeño. Pues como no lo indica, mucho más pequeño. ¿Listo? Ese sería mi ejemplo número 1. En cuanto a mi ejemplo número 2, vamos ahora con otro ejemplo. Ejemplo número 2. Dice el ejemplo, una carga de prueba se mueve del punto A al punto B. Listo. Bueno, entonces yo tengo acá mi carga y se mueve desde este punto A hasta este otro punto B. O sea, en inmediaciones del punto A, esta es la línea equipotencial de A y esta es la línea equipotencial de B. ¿Qué sucede? Realizo aquí que un trabajo. ¿Listo? Un trabajo para llevar el potencial de A hasta B. ¿Listo?
Entonces me dice, oiga, determine el diferencial de potencial, ¿cierto? Si la distancia del punto A la carga Q de 4 microcoulombs, bueno, entonces me dice lo siguiente, si la distancia del punto A la carga Q es de 4 microcoulombs, la carga es de 4 microcoulombs, ¿cierto? Y me indica que la distancia es de 20 centímetros. 20 centímetros. Listo. En los apuntes ahí verán de todas maneras. Ok. Y dice, y el punto B a la carga Q es de 40 centímetros. Es el doble. Entonces acá son 40 centímetros. Ok. Entonces, bueno, para hallar el potencial pues tengo que hallar ¿qué? Primero el de A. ¿Qué es el potencial de A? Pues cada constante Coulomb por la carga dividido en la distancia. Listo. Bueno, entonces 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Por carga, ya sabemos, 4 por 10 a la menos 6 coulombs, ¿cierto? Dividido la distancia. Me quedaría cuando yo hallo el potencial, 180 por 10 a la 3 joules sobre coulombs. O sea, 180 por 10 a la 3 ¿qué? Volts. ¿Listo? En cuanto al potencial en B, ¿cierto? Pues sería la misma constante de Coulomb. Por la carga, que ya la sabemos que es 4 microcoulombs, digo la distancia, que es el doble, ¿cierto? Me quedaría, bueno, 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Dividido 0.4. Si yo resuelvo ahí, el potencial en B me quedaría que es igual a ¿qué? A 9 por 10 a la 3 volts o joules sobre coulomb, es la misma vaina. ¿Listo? Si borramos por acá, entonces tenemos lo siguiente, que al pedirme, oiga, hálleme cuál es el trabajo, ¿cierto? Para llevar la carga A, ¿cierto? O llevar la carga desde el punto A hasta el punto B. Entonces, sabemos que el trabajo es básicamente que menos la variación de potencial eléctrico por la carga, ¿cierto? O diferencial de potencial. ¿Cómo así? Sería menos el punto final menos el punto inicial por la carga. Sin embargo, este menos me altera todo lo que está dentro del paréntesis. ¿Cómo así? Pues me quedaría que es igual a ¿qué? A la variación de potencial desde el punto A hasta el punto B por la carga. O sea, acá me está diciendo desde el mayor potencial hasta el menor potencial. Ese es el trabajo que está realizando. ¿Cómo así? Pues en pocas palabras, ¿sabemos el potencial en A? Claro, es 180 por 10 a la 3. Entonces lo ponemos acá, 180 por 10 a la 3 volts, ¿cierto? Menos el potencial del B, que es 9 por 10 a la 3 volts. Conclusión, si yo hallo el trabajo, me quedaría que es igual a 810 por 10 a la menos 6 joules. O sea, es algo muy pequeño lo que realmente ha realizado mi partícula para llevarla desde el punto A hasta el punto B. Y este sería un ejemplo general, digamos, de todo lo que se ha visto en teoría del día de hoy. Recuerden mirar ahí los apuntes y bueno, dale like.